Viajero nocturno, esta noche te contaré la brutal batalla entre Gandalf y el Balrog bajo las minas de Morias. Ponte cómodo, deja tu like y comenzamos. Antes del sol y de la luna, cuando las estrellas eran jóvenes y los mares aún se levantaban sin orden sobre los límites del mundo, existieron los Ainur, los santos, los primeros hijos del pensamiento del único, Eru Ilúvatar. A ellos se les dio el don de cantar la música de la creación y de entre sus coros surgió el mundo, Arda. Algunos de estos espíritus eran grandes y vastos como montañas, los Valar, señores del orden. Otros, más pequeños en poder pero no en propósito, eran los Maiar, servidores y compañeros de los grandes. De entre estos, Maiar, hubo quienes, en su libertad, se tornaron hacia la oscuridad, y el primero en desviarse fue Melkor, luego llamado Morgoth, quien envidió la obra de sus hermanos y sembró discordia en la canción. Con él se alzaron muchos espíritus, y entre ellos los más terribles fueron los Balrogs, los Valaraukar, los demonios de poder, llamas vivientes, vestidas en sombra y odio. Ellos no fueron creados para destruir, pero al caer, su fuego se volvió tempestad, su voluntad ira. Cuando Morgoth fue vencido en la Guerra de la Cólera, al término de la Primera Edad, muchos de sus siervos huyeron al este, ocultándose en lo profundo de la tierra o en los rincones lejanos del mundo. Uno de estos Balrogs descendió bajo las montañas nubladas y allí, entre grietas sin nombre y raíces de piedra, buscó refugio. Su nombre se perdió, pues en la lengua de fuego solo los Valar podían pronunciarlo sin arder. Allí durmió durante edades, oculto como una brasa sepultada bajo el hielo. Fue el pueblo de Durin, señor de los enanos, quienes, en su sed por el mitril, el metal sin igual, cavaron demasiado profundo y así, sin saberlo, despertaron a lo que los antiguos aún temían nombrar. Desde entonces fue conocido como el azote de Durin, pues acabó con el más grande de los reyes enanos y su sombra se extendió como niebla por los salones de Khazad Dûm. En ese tiempo, mucho después de la caída de Morgoth, los Valar vieron que la sombra crecía de nuevo en el este, donde Sauron, el teniente oscuro del primer señor, comenzaba a reunir sus fuerzas y para contrarrestar esta oscuridad enviaron a la Tierra Media a 5 de los Maiar, vestidos en cuerpos mortales, para guiar a los pueblos libres, los Istari, los magos. El más sabio entre ellos fue Olorin, quien había caminado entre los elfos en los jardines de Lórien, enseñando en sueños y susurros, pero en el oeste fue llamado Mithrandir, y entre los hombres, Gandalf. Él no vino como rey ni como señor, sino como guía. Su poder era grande, pero su forma humilde. Sin embargo, dentro de su cuerpo marchito ardía aún la llama de su origen celestial. Cuando el anillo único fue hallado en las tierras de los medianos, el destino del mundo tembló en silencio. Gandalf descubrió su origen y temió que Sauron pronto lo buscaría. Y así, tras muchos consejos y debates, se formó una hermandad, una comunidad, nacida no de poder, sino de esperanza. 9 partieron de Rivendell, entre ellos hombres, elfos, un enano y 4 hobbits, con Gandalf como guía. Su tarea era llevar el anillo a Mordor y destruirlo en el fuego del que fue forjado. Al principio, el viaje fue silencioso y lento. Cruzaron valles, montes y ríos, buscando el paso alto de Caradhras, pero el invierno se tornó hostil, y algunos dicen que fue la voluntad de Saruman, ya entonces traidor, la que desató las tormentas. Obligados a retroceder, Gandalf propuso una ruta más oscura, más temida, Moria. Muchos se opusieron, y Gimli, hijo de Glóin, habló con esperanza de los salones perdidos, pero Aragorn temió la oscuridad que habitaba allí. Gandalf vaciló, no por temor a la sombra, sino por respeto a lo que podría estar dormido. Pero el tiempo no les ofreció otro camino. Entraron por la puerta oeste, sumergiéndose en túneles vastos y vacíos. Los salones antaño, llenos de canto, ahora susurraban con ecos muertos, y cuanto más descendían, más espeso se volvía el aire. Hallaron la tumba de Balin, señor de Moria, y con ella, el relato de su fin. Nos atacan, tambores en lo profundo, vienen. La advertencia era clara, pero ya era tarde. Cuando los orcos cayeron sobre ellos, la batalla fue feroz, pero en medio del caos, el verdadero terror se levantó. Primero un temblor, luego un resplandor rojo, como una herida en la piedra, y entonces el aire ardió. Una sombra tomó forma en llamas. No era criatura, ni bestia, ni espectro. Era un antiguo, un Maia caído, un Balrog de Morgoth. Sus pasos hacían crujir la roca, su látigo era fuego líquido, y su voz era silencio. Cuando el puente de Khazad Dûm se quebró bajo los pies del demonio, el Balrog descendió como un cometa de fuego y ceniza, arrastrando a Gandalf con su látigo llameante. Y así, ambos cayeron.
No fue una caída breve, no fue una caída sin memoria, fue un descenso a través de las raíces mismas del mundo, por grietas no nombradas, por túneles tallados antes de que los enanos despertaran. Cayeron por largos minutos que parecían años, y durante todo ese tiempo peleaban. El aire se volvió fuego, la roca temblaba bajo su paso, el agua hervía donde el Balrog pasaba, y Gandalf, envuelto en luz gris, no gritaba, no se rendía, no temblaba. Caían como dos estrellas viejas a través de un pozo sin fondo, luchando con palabras de poder y fuego invisible. Voice, las profundidades sin nombre. Al fin tocaron fondo, y allí, donde ni siquiera los orcos descendían, donde el silencio era tan espeso que ahogaba el pensamiento, la batalla se encendió por completo. Allí no había testigos, solo piedra, oscuridad y los ecos de un tiempo anterior a la luz. El Balrog alzó su látigo, pero Gandalf lo desvió con su espada. Glamdring, la aflogadora del enemigo, brilló con luz fría al chocar contra el fuego corrupto. El bastón del mago canalizaba la voluntad del Maya, y con cada golpe, el aire se desgarraba. El Balrog atacaba con llamas negras, que no ardían, sino devoraban. No quemaban la carne, sino la esperanza. Y Gandalf respondió con fuego puro, no elemental, sino sagrado. El fuego de Anor, la luz del sol antes del sol, encendida en su espíritu por los Valar. Durante un día entero, se persiguieron a través de cavernas ocultas, lagos subterráneos y túneles donde la piedra lloraba. Gandalf y el Balrog, parte 3, el retorno del blanco. Volví del más allá de la vida, he recorrido sendas que no se cuentan. Desde la batalla que nadie vio, regresé, no como era, sino como debía ser. Donde no llega la luz. Cuando el cuerpo de Gandalf yacía sobre la cima helada del Cyrax Sigil, parecía que todo había acabado. El Balrog había sido destruido. El peligro que dormía en Moria había sido vencido. Y sin embargo, el guía se había ido. La comunidad del anillo, que sin él vagaba entre la duda y el dolor, siguió adelante sin conocer la magnitud del sacrificio. Pero Gandalf no había desaparecido por completo, más allá del velo, porque Gandalf no era un humano. Su carne podía morir, su forma podía romperse, pero su espíritu era Maya, fuego puro de los días de la creación, y cuando cayó, su espíritu fue arrancado de Arda y llevado más allá de los círculos del mundo. Allí, en un lugar que ni los elfos conocen, fue juzgado, porque aunque había cumplido su deber, había quebrado el límite impuesto a los Istari. Usar su poder como arma, como escudo, como fuego. Y sin embargo, no lo hizo por dominio, sino por salvación. Y así, por mandato del único, le fue concedido regresar. Cesó el renacimiento, pero no regresó como antes. Volvió como Gandalf el Blanco, superior en poder, en visión, sino un señor entre los sabios, heredero del lugar que Saruman había corrompido y perdido. Su ropa era blanca como la nieve caída en la cima de las montañas. Su voz tenía ahora el eco de las campanas del oeste. Su mirada atravesaba las sombras del alma. Fue hallado por Gwaihir, el señor de las águilas, quien lo llevó a Lothlórien, donde Galadriel le ofreció descanso y silencio por un corto tiempo. Allí curó su cuerpo mortal, pero su espíritu ya había cruzado el umbral del mundo, el valor de la batalla. Muchos creyeron que Gandalf murió para salvar a la comunidad, y fue así. Pero también, en esa cima olvidada por los mapas, se libró una batalla mayor, porque si el Balrog hubiera seguido con vida, si su sombra hubiera escapado de Moria, si su poder se unía al de Sauron, la guerra habría sido otra. No habría victoria en Helm's Deep. No habría marcha sobre los campos del Pelennor. No habría esperanza. Gandalf no solo venció a un demonio, venció a un destino que se arrastraba desde la primera edad. B. La transformación de la Tierra Media. Tras su regreso, el curso del mundo cambió. Ya no era el consejero oculto que hablaba entre enigmas. Era la voz que unía reinos. El comandante que alzó al rey bajo la bandera blanca. El guardián de Minas Tirith, el último bastión de los hombres. Y sin embargo, no gobernó, no reclamó trono, no pidió nada. Porque todo lo que hizo, lo hizo por la esperanza que aún vivía en los pueblos libres. El final del mago
Y cuando al fin la guerra terminó, cuando el anillo fue destruido y la sombra cayó, Gandalf no buscó gloria ni recompensa. Su tarea había concluido. Y como los últimos elfos que aún recordaban la luz de las estrellas antes del sol, partió hacia el oeste. A bordo del barco blanco, junto a Frodo, Elrond, Galadriel y más tarde Gimli y Legolas, cruzó las aguas prohibidas rumbo a Valinor, las tierras imperecederas. No como héroe, sino como lo que siempre fue, un siervo fiel de la luz.